Estas últimas semanas se desarrolló una polémica alrededor de los nuevos libros de texto gratuito y la nueva escuela mexicana. En redes, pues hubo X número de videos y análisis preocupados porque hablaban de una supuesta ideología que se le quiere imponer a los niños y la parte del comunismo, ¿no? Porque pues aparentemente eso preocupa a todos, aunque no tengan la menor idea de qué demonios es. Y no vamos a hablar mucho aquí sobre el contenido de esos conceptos y de esos libros, porque pues ya tuvimos a muchos expertos que hicieron una revisión de los mismos y dieron sus conclusiones más aterrizadas, aspectos positivos y negativos. Si usted quiere saber un poquito más sobre eso, bueno, yo le recomiendo el video de estos compas, que lo hicieron muy bien, que revisaron, se tomaron su tiempo, principalmente en el área de primaria, y entonces pues ahí está algo por si quiere tener una idea un poquito más completa, ¿no? Que lo que vieron en un TikTok. Nosotros aquí vamos a hablar de otra cosa parecida, una etapa de nuestra historia, porque es lo que a mí me gusta hacer, ¿no? En donde algo similar sucedió, porque al mexicano, que no tiene memoria, pues ya se le olvidó que la educación en su momento fue socialista, ¿no? Entonces lo primero que hay que entender, y como lo señala Jan Meyer, la escuela es un campo de batalla ideológico y nos hace sentido porque qué mejor lugar para formar las nuevas generaciones y darles esta visión de lo que queremos que hagan, lo que crean, pues que las aulas, ¿no? Decimos, pues esto no es nuevo, tiene años haciéndose y para ello nada más basta remontarse un poquito a los primeros años del México independiente, cuando los primeros gobiernos liberales pugnaron por implementar el laicismo en las escuelas, porque como usted recordará, durante toda la etapa colonial, la iglesia era la que tenía el monopolio de la educación. Quiere decir que si usted quería mandar a su hijo a la escuela, solo podía aprender con los sacerdotes, ¿no? O sea, estos grupos eran los únicos que pueden educar y tenían su propia agenda. Entonces, por eso los gobiernos liberales que vinieron después de la independencia, pues sí les preocupaba quitarle la influencia de la educación a la iglesia, porque en aras de construir este proyecto de nación y esta identidad del Estado, pues tenían ellos que formar un arraigo en el territorio, apoyándose en la historia, apoyándose en el civismo, vaya, tener ciudadanos y no feligreses. Para que el Estado sobreviva necesita tener un pueblo que cumpla con sus obligaciones, como el pago de los impuestos. Bueno, ese es otro tema. El punto es que, pues, conforme la gente tuviera más compromiso con la iglesia, ¿no? De pagarle el diezmo a la iglesia. Las familias pudientes donaban terrenos a la iglesia para que en ellas construyeran otras escuelas o construyeran haciendas que les generaban ganancias a ellos y que el gobierno no veía un centavo de ello, pues sí era como que de urgencia separar esto y tener el monopolio de la educación de manera temporal en el Estado. ¿Hubo resistencia? Sí la hubo. Más radical que la que ahora, con la guerra de reforma, pero eso ya lo trabajaremos en otra ocasión, que como lo sigo posponiendo, pero bueno. Bueno, pues este conflicto entre la iglesia y el Estado por la cuestión del control de la educación, bueno, se retoma en la primera mitad del siglo XX, en este proceso maravilloso al que llamamos Revolución Mexicana, inconclusa según algunos. Durante esta larga lucha y durante todos los momentos en los que se divide, porque no nada más fue contra Porfirio, que también es otro error pensar que todo esto fue contra Porfirio, durante una de estas partes de la revolución tenemos el gobierno de Victoriano Huerta en 1913. Victoriano Huerta utilizó unos métodos, pues, poco sutiles, nada éticos para hacerse de la presidencia. Ahí tenemos que ver con el asesinato del presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez. Vemos también que se da una tranza donde se da esta sucesión y llega el presidente que dura los 45 minutos, que son estas anécdotas que a todo el mundo le encantan, y entonces pues ya le dejan la presidencia a Huerta. Básicamente él usurpa el cargo, ¿no? Se hace por medio de la violencia y es por eso que no tuvo la simpatía de los sectores o las facciones populares o de los caudillos que se habían rebelado contra Porfirio y que incluso traían broncas con Madero, pero no, ya ese es otro tema, ¿no? Estoy yendo. El punto es que al no tener el apoyo de los grupos populares, Huerta tuvo que empezar a armar alianzas pues con quien sí se dejara, ¿no?
Y dentro de la política corrupta, bueno, aparte también vino el sector de la iglesia. La iglesia vio la oportunidad de sumarle su apoyo a Huerta de manera sutil, porque nunca se declararon abiertamente, no se iban a quemar tanto, pero estuvieron ahí. Y de esta forma le dieron respaldo con tal de que la iglesia volviera a tener participación en el terreno de la educación, ¿sí? Por eso las facciones que estuvieron combatiendo a Huerta de 1913 al 14, como los carrancistas, pues sí tomaron una actitud hostil en contra de la iglesia, pues porque estaban al tanto de esa intervención y de esa cooperación. Entonces ahí es donde venimos otra vez a retomar el pleito que hay entre la iglesia y los que van a ocupar los cargos del Estado, ¿no? En este contexto aparecieron agrupaciones como la Casa del Obrero Mundial, el Partido Liberal Mexicano y el Partido Socialista de Yucatán, las cuales tomaron la iniciativa para que desde sus trincheras la población obrero-campesina tuviera una formación educativa diferente, lo que ellos llamaron racionalista, para liberarlos de los dogmas de la iglesia, ¿sí? Que estas formaciones comenzaran a cuestionar y no creer del todo lo que decían, pues, dentro de estos espacios, ¿no? Algunos ejemplos de personajes que tomaron estas iniciativas o que tuvieron algunas aportaciones son el gobernador de Yucatán en 1916, Salvador Alvarado, que promovió el feminismo. O sea, desde este inicio del siglo XX empezaron a darse estos movimientos, la educación racionalista y el mutualismo obrero. En el caso de Tabasco, tenemos a Francisco Mújica, personaje muy conocido por esta postura de izquierda, algunos la llaman un tanto radical, que desarrolló una campaña desfanatizadora, así lo llamaba él, encaminada a extirpar donde quiera que estuviera presente el fanatismo religioso, ¿no? Y una de sus acciones fue cambiarle el nombre a la capital. Originalmente la capital de Tabasco era San Juan Bautista, por lo que él le cambia el nombre a Villahermosa para desde ahí ir rompiendo como que la presencia de estas cuestiones vinculadas a la iglesia, ¿no? Y bueno, pues en Sonora, con el gobierno interino de Plutarco Elías Calles, pues se dieron otras acciones un poquito más severas, ¿no? Él comenzó a desterrar a todo el clero católico, reglamentando los cultos y la profesión sacerdotal, y laicizando la enseñanza. Quiere decir que desde el 1915 Plutarco Elías Calles ya andaba como que practicando, pues, el desmadrito que iba a hacer con la guerra cristera en el 26, pero bueno, de nuevo, otro tema para no irnos. El punto es que sí hubo acciones en diferentes estados para tratar de implementar esa educación laica y retirarle esa influencia a la iglesia de la educación, ¿no? Aunque hubo otros estados, también hay que señalarlo, que sí mantuvieron sus vínculos con la religión, con la iglesia católica, y también trataron de mantener, al menos en sectores privados, pues ese discurso católico, ¿no? Y te estamos viendo a ti. Ahora, también la iglesia respondió con otras organizaciones. Ellos en 1922 formaron el Congreso Nacional Católico Obrero, ¿sí? ¿Con qué intención? Formar un grupo numeroso con los trabajadores e instruirlos con valores religiosos, los cuales aplicarían en su vida como trabajadores y alejándolos de las luchas sociales. ¿Para qué? Ahí está lo interesante, ¿sí? La iglesia quería empezar a acaparar comunidades de obreros y empezar a distanciarlos de estos proyectos de educación racionalista que estaban gestando por parte de los gobiernos estatales, y tener un grupo numeroso para que estuviera participando en la política. Recordemos que los obreros conformaban estos sindicatos y algunos partidos para hacer presión y defender los intereses de la iglesia desde ahí, porque recordemos que a la iglesia, en la Constitución de 1917, en el artículo 130, pues se le separa de las cuestiones del Estado y viceversa, ¿no? Pero entonces tomar a los trabajadores, instruirlos con este discurso católico, defender las buenas costumbres, etcétera, etcétera, y que ellos sean sus representantes en la política. O sea, no andaban nada perdidos, lo supieron hacer muy bien. Entonces es por eso que buscan pegarle por ese lado. Ahora, ¿qué acuerdos se establecieron
en este Congreso para actuar. 1. La intervención de la autoridad eclesiástica en la organización y dirección de estos grupos, y establecer con la ayuda de la Santa Sede el Día del Obrero en todo el mundo, el día 19 de marzo. Ahora, ¿por qué establecer un Día del Obrero Mundial el 19 de marzo? Lo primero es, vamos separando las fechas. El 1 de mayo, pues está conmemorando la lucha de los obreros en estos movimientos sociales, las demandas de mejores salarios, prestaciones, instalaciones seguras, etcétera, por una fecha que tiene una raíz católica. El 19 de marzo es el día dedicado a San José, el papá de Jesús. Y decíamos, José igual carpintero, igual trabajador, igual valores de la iglesia, y entonces de esa manera vamos empalmando la cuestión de la religión con una fecha de los trabajadores y que se enfoquen en ello y no tanto en la lucha social. ¿Qué hubo? Cuando el gobierno establece el laicismo, la iglesia entendió social a satanizar estas prácticas del gobierno y a pegarle a la educación por ahí. Porque si algo sabe el mexicano es que el socialismo es malo. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero bueno, aquí nosotros podemos pensar que el gobierno o que el Estado estaría vigilando las escuelas para que cumplieran con este principio. Y que aquí es donde la educación socialista nace. Pero no. Desde el gobierno de Carranza en el 17 hasta el final de la administración de Álvaro Obregón, la educación quedó bajo la supervisión de cada estado. O sea, en este principio federalista, cada estado es responsable de estar vigilando que al menos la parte de la educación laica se esté cumpliendo. Por eso algunos estados sí lo van a implementar y otros no. De nuevo, te estamos viendo. Incluso con la formación de la bendita SEP en el 21, bajo la guía de Vasconcelos, pues uno diría, vamos a tener una figura rigurosa que esté dándole sus checadas, ¿no? Constantemente. No, tampoco. En el caso de estas primeras administraciones, no se le da un seguimiento porque consideraron que había otras prioridades, centradas principalmente en que se consolidaran los principios de la revolución, que algunos autores aseguran que en esta parte pues, ya estaba concluyendo. Entonces, como hay otras tareas que seguir, esto se dejó a la buena fe de los estados. Por eso, ni al final del periodo obregonista, incluso ni con Plutarco Elías Calles, vamos a decir que la educación todavía es socialista. O sea, apenas estamos en la parte del laicismo. Estamos tratando de separarla nada más. ¿Qué sucede? Que algunos grupos religiosos empezaron a tener colegios privados un poquito más sutiles y continuaron influyendo en la educación. Entonces, cuando ya son descubiertos, pues verán la manera de ser más estrictos y aplicarles normas a ellos. Entonces, ¿cómo asegurarnos de que se cumpla esto? Aquí entra este personaje, Narciso Bassols, secretario de Educación, quien va a seguir de cerca que las escuelas primarias cumplan con este punto, especialmente las privadas. Cuando en 1926 se funda la escuela secundaria como tal, ya de manera oficial, la iglesia aprovecha una laguna, ya que como estas escuelas eran nuevas y no se encontraba estipulado lo de la educación laica en la escuela secundaria en la Constitución del 17, en el artículo 3, dijeron, bueno, vamos ahora a hacer escuelas secundarias privadas, religiosas, ¿no? Católicas, porque pues no están en la ley. Y entonces la iglesia empezó a pegar por ahí. Ante esto, tuvieron que reformar de nueva cuenta el artículo 3 y extender este principio de la escuela laica a lo que tenía que ver con la primaria y secundaria, para evitar que la iglesia siguiera explotando esa laguna legal, ¿no? La iglesia respondió y por medio del arzobispo de la Ciudad de México se llamó a los padres a que ya no llevaran a sus hijos a la escuela. ¿Dónde lo hemos visto? Bueno, el punto es que trataron de convencer a los padres de que ya no fueran los niños, pero para la suerte de la educación, sí los papás ya estaban preocupados en estos años en la idea de que sus hijos fueran a la escuela. O sea, ya no era tanto como, bueno, pues que se queden trabajando, sino
necesitan tener una formación, entonces no podemos dejar de llevarlos. Por lo tanto, ese llamado no tuvo el éxito que ellos esperaban, pues por esta necesidad que ya había surgido, ¿no? Ahora, el siguiente paso fue impulsar un reglamento en 1932, en donde se prohibía que todo ministro o miembro de cualquier orden religiosa diera clases, porque esa era otra. Ok, no podemos tener una escuela privada católica, pero sí podemos hacer que el sacerdote tenga una plaza de profesor y vaya a una escuela pública y pues así a la sorda, en su agenda oculta, pues vaya metiendo un poquito ese discurso dentro de los planes de estudio. Porque hay que reconocerlo, cada maestro tiene su agenda oculta, cada maestro tiene ahí su rollo, hay quienes le tiran al gobierno, hay quienes aman al gobierno, y ese discurso lo dejan saber a los alumnos, todos lo hacemos. ¿Sí? No vamos a decir que aquí somos completamente imparciales, pero bueno, el punto es que para evitar eso, se les prohíbe, si tú tienes ahí una certificación por parte de la iglesia, ¿no? Tienes ahí un rol, no puedes dar clases. Y también vamos cerrando otra puerta. Entonces, como por ahí no se pudo, tuvieron que pegar ahora por los temas que se estaban viendo en la escuela. Y aquí vamos al de la educación sexual, que siempre es un problema. Porque no todos, pero sí la mayoría de la gente que va a la iglesia, pues es de estas personas. Y ya que como resultado del sexto Congreso Panamericano celebrado en Perú en aquel año, se había sugerido a los estados que integraran la educación sexual desde primaria y comenzó a darse, pues la iglesia dijo, con esta formación están pervirtiendo a la niñez y es un peligro y hay que proteger esa niñez y a su inocencia. Neta. Pero bueno. Entonces ahora sí, ¿cuándo se vuelve socialista esto? ¿Cuándo entra la educación socialista en México? Pues le va a tocar a Cárdenas, presidente o primer presidente ya de este modelo sexenal del 34 al 40. Le va a tocar heredar todas estas modificaciones que se le hacen a la reforma del artículo 3. Y entonces, pues con él, además de que simpatizaba con ciertas posturas socialistas, pues es cuando ya lo vamos a ver de manera formal. El artículo 3 se reformó y más o menos decía así. La educación que imparta el Estado será socialista y además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. Solo el Estado impartirá educación primaria, secundaria y normal. Aquí tenemos que empezar a poner atención cuáles son las acciones, cuál es el plan que se trae ahí y realmente si este socialismo del que habla el artículo 3 es como el que nos estamos imaginando o por dónde va esto. En cuanto a las escuelas privadas, en este artículo 3 se va a contemplar que tienen que apegarse a lo que está aquí. No puede haber intervención de ningún tipo de culto, ya no es una cuestión abierta contra el catolicismo, o sea, cualquier tipo de religión no debe de estar ahí. El Estado es el que controla los programas de estudio y habilita también a este mismo Estado a revocar autorizaciones que pudieran haber otorgado a estas escuelas privadas. Quiere decir que si tú pedías tu autorización para tener tu colegio y no seguías esta regla, aunque te lo hubieran asignado, pues el gobierno te podía cerrar ahí y se acabó el negocio, ¿no? Para darle forma a este nuevo modelo de la educación socialista, Cárdenas nombró secretario de Educación Pública a Ignacio García Telles, y este definió las características que son las siguientes. La educación socialista debía ser emancipadora, única, obligatoria, gratuita, científica o racionalista, técnica, de trabajo, socialmente útil, desfanatizadora e integral, y se consagraría especialmente a la acción educativa de la niñez proletaria. ¡Ay, güey! Sí. ¿Cómo lo alargamos? Pero ahora sí, ¿cómo es esta pedagogía de la educación socialista? O sea, ¿qué estamos buscando? ¿Ok? Se quiere llevar a los campesinos y obreros los más altos tipos de cultura, técnica y profesional, a fin de mejorar la técnica agrícola, organizar los sistemas de producción colectiva, es decir, que se aspirara a la formación de obreros calificados para que las masas proletarias tuvieran una justa participación en el aprovechamiento de las riquezas que por derecho les correspondían. Quiere decir
que todos estos logros que se trajeron con la revolución se llevaran a la práctica, pero que también los que se encargaban, como dice aquí el compa del video, ¿no? Los que mueven a México. ¡Esta es la que mueve a México, oigan! ¡Esta es la que mueve a México! Sepan cómo hacerlo y tengan las herramientas para exigirlo. Dentro de otras acciones, se creó el Instituto de Orientación Socialista, encargado de reformar los planes de estudio, libros de texto, orientación de dicha corriente a los miembros del magisterio, porque también luego te dicen, este es el modelo, interprétalo como puedas, ¿no? O a veces lo que ellos entienden o lo que ellos pretenden hacer no es lo que tú estás captando, se rompe la cadena y entonces traes un desmadre. ¿Qué es lo que sucede con la nueva escuela mexicana? Porque hay vatos todavía que dan clases y no han entendido para dónde va este pedo. Se establecieron jornadas culturales de desfanatización, programas de asistencia social, enseñanza indígena, escuelas rurales, escuelas para adultos, escuelas normales, centros agrícolas. Porque también eso era importante, la educación no era solamente en las ciudades, también había que llevarla a las zonas rurales, que es a los que siempre habían dejado al último. Y también capacitar a los docentes para darlas en el idioma de estas comunidades originarias. Porque durante muchos años, si no hablabas español o castellano, no podías, ¿no? No puedes seguir avanzando. O aprendes o quedas fuera. Entonces aquí también se empieza a combatir esta parte que los había olvidado por muchos años. En secundaria se estaba perfilando la preparación manual para la producción, la orientación socialista en la historia del proletariado, derecho revolucionario, geografía económica, higiene social, entre otras. No suenan mal las materias y si viéramos el programa notaríamos que son cosas que ayudarían bastante a la población. Pero de nuevo, nos estamos quedando nada más en la palabra socialista y entonces ya estamos calificando como que todo está mal. Ejemplos en las escuelas, vamos a ver en primaria, cuando hablábamos de asistencia infantil, entra esta parte de remediar o combatir la mala nutrición y hablamos de los desayunos escolares. Hablamos que había un presupuesto para que los niños pudieran comer de forma gratuita en las escuelas, porque sabemos nosotros que uno de los problemas que enfrentamos es que no podemos lograr que el muchacho tenga los mejores resultados si llega a la escuela sin comer y tú no sabes cuánto tiempo tiene desde que comió algo que llenara la panza. Y yo he visto casos, he experimentado de primera mano, jóvenes que me han desmayado o que están todos dispersos porque dicen abiertamente, profe, es que no he comido nada, ¿no? Desde ayer. Entonces, con estas iniciativas, pues también parte de combatir la ignorancia con estos programas nuevos, también es atender otras necesidades que pegan en la educación como esta, ¿no? Era coeducativa porque facilitaba las relaciones entre hombres y mujeres y les daba igualdad de oportunidades. Cosa que ha sido uno de los problemas que la sociedad mexicana ha tenido desde hace un chingo de años. Entonces, desde los 30, esta parte también formaba parte importante de la educación primaria. Porque en los 90, cuando yo iba a la escuela, teníamos otro tipo de visiones, ¿no? El profe ponía equipos hombres contra mujeres a ver quién era mejor. Entonces te quedas como, what the fuck, ¿no? Pero bueno, es otro tema, me estoy yendo. Experiencias y actitudes que diferencian la conducta de los integrantes de una sociedad socialista de los de un régimen individualista. Quiere decir a buscar un bien común y no el de una sola persona. No estoy compitiendo contra ti, sino estamos colaborando por el beneficio de todos. Que eso también nos ha afectado porque como maestro puedo decirles que a los morros no les gusta el trabajo en equipo. Es como si no te conozco, no te hablo, prefiero que nos vaya mal a los dos que aprender a ver la imagen completa, ¿no? Y dentro de este proyecto también tenemos que enfocarnos en los responsables de que esto se llevara a cabo. Porque sí, el gobierno puede diseñar un modelo excelente, con una visión muy noble, muy útil, pero al final del día, el que pone la cara, el que lo lleva a cabo y el que tiene que aventarse las broncas, pues es el maestro, ¿no? Somos los que estamos en esa primera línea. Y aparte de que el maestro tiene que capacitarse, todavía tiene que ir a convencer al padre de familia que lo que se está implementando es de utilidad y por el bien de sus hijos.
Porque si estamos en esta postura de que ya en los 30 la iglesia estaba otra vez pegando por el lado de la educación sexual, de que los docentes eran unos pervertidos por hablar de eso con menores, neta. Bueno, que si lo que estaban haciendo iba en contra de las costumbres de México, bueno, pues el docente es el que tenía que convencer a los padres de hacer el trabajo pesado, ¿no? Tenía que trabajar con aulas, pues con muy pocos alumnos, porque en algunas zonas, te seguimos viendo, no estaban ya participando en este asunto de la educación. No estaban participando en la educación. Sumen a eso al maestro de la escuela rural. Le dan su plaza en un lugar muy, muy lejano. ¡Órale! ¡Oh! Aquí debe haber tamales de caviar. Tiene que llegar a enfrentarse con grupos de caciques que van a aprovechar la ignorancia de la población de la comunidad para explotarlos. Que en el momento que un docente les esté explicando cuáles son sus derechos, que les hable del beneficio del colectivo, de que la tierra les pertenece a estas comunidades, ese maestro se convierte en enemigo peligroso de estos grupos o de estas élites, y entonces vamos a notar que se van a dar situaciones, como las registradas, donde estos maestros los van a empezar a matar, ¿no? Se reportó de manera oficial una treintena de maestros asesinados en estas comunidades porque atentaron contra los intereses de una élite que gozaba de impunidad. Que tuvieron que enfrentarse también a papás ultraconservadores, que a lo mejor no los mataron, pero sí les fueron a quemar la casa, o sí los agredieron al salir de una institución. Es aquí donde nace esta anécdota de que el docente, cuando se iba al campo, aquí está tu plan de estudios, aquí están tus libros de texto y aquí está esta pistola, y rífate porque una vez que llegues allá, estás tú solo contra estos grupos. Entonces, la labor docente también tiene una importancia fundamental por todo esto que incluye, ¿no? Por todo esto que tiene que tener en cuenta para tratar de implementar esta nueva visión. Y se parece un poco a lo que vimos con este asunto de la polémica de los libros de texto, porque al final los que vamos a estar ahí con los papás con las mil y un dudas, gracias por difundir cosas que a lo mejor no son TikTok, pues nos va a quedar de otro. Este proyecto tan visionario en su tiempo y que estipulaba muchas cosas no dio los resultados esperados, pues no hubo un seguimiento como tal para que esto se llevara a cabo. De nuevo, las agendas ocultas de los maestros, la SEP que la verdad no es la que va a checar si esto se hace o no se hace, la SEP se lava las manos, no lo han hecho, no lo hacen, no lo harán, y pues es lo que da como resultado que después de un tiempo se suspendiera. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se suspende esta educación socialista? Pues como ya sabemos, con la sucesión presidencial, el siguiente trae su propio modelo y a veces pues quitan lo que ya se estaba haciendo, ¿no? Que no fue la excepción con Manuel Ávila Camacho, que llegó a gobernar del 40 al 46. A Manuel Ávila Camacho hay que señalar algunas cosas. Este presidente abiertamente dice que es católico, que es de buenas costumbres, pero le toca gobernar también durante la Segunda Guerra Mundial. Y en estos tiempos de guerra, donde lo que se necesita es unidad nacional y lo que está generando discrepancias entre los mexicanos es la educación, pues entonces dice vamos a reformar otra vez el artículo 3 para mediar estos pleitos porque en este momento México debe ser unido. Y entonces a la educación socialista le dan las gracias y se tiene que reformar y queda de la siguiente forma. La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. En otras palabras, cualquier cosa que dijera socialismo o que tuviera esa orientación, no existe. Pero entonces, ¿por qué estuvo lo malo? ¿Por qué el rechazo? ¿Por qué el miedo? Porque recordemos que el socialismo tuvo su implementación en otros gobiernos, hubo otros países durante esta década de los 30 que tomaron algunas bases del socialismo para funcionar, como este, o como este, y entonces el Estado mexicano, al no pronunciarse de una manera clara de qué entendía por socialismo, hacía que la gente siempre dijera, es que son cosas de bolcheviques,
Y porque son cosas de bolcheviques, ya es malo. ¿Sí? Entonces se iban con la idea de, bueno, como está la Unión Soviética, ese es el socialismo. Aunque cuando revisamos los documentos vemos que a lo que le llaman socialismo es a lo que viene a la defensa de lo logrado en la Revolución Mexicana. La posesión de la tierra para los mexicanos, la cuestión del ejido para las comunidades rurales, los derechos de los trabajadores, darle la participación a los sindicatos y la nueva visión de trabajar de forma colectiva para esta propia nación. Ese fue ese fue el mayor error de este proyecto. O sea, nunca tomaron una postura clara de qué era eso que llamaban socialismo. Porque también hubo otras entrevistas que le hacían a los responsables de la educación y siempre era la pregunta, ¿está diciendo que el socialismo que están implementando es el que se da en la Unión Soviética? Y ellos, sí. Y entonces los medios replicaban algo que no forzosamente es lo que se hacía en un salón de clases. ¿Estuvo mal implementar este modelo? Si me preguntan a mí, no. El detalle fue que no fueron claros. ¿Tiene algo de malo concientizar a las clases populares del país sobre la condición en la que vivían? Hacer que conozcan cuáles fueron las victorias de este proceso sangriento que fue la revolución y de las que ellos estaban gozando. ¿Realmente afectaba que la gente comenzara a tener una visión de trabajo colaborativo y no la competencia individual? ¿Estaba mal que los sindicatos defendieran los intereses de sus integrantes? Bueno, pues al final ustedes tendrán su manera de ver las cosas. Algunos dirán, puede que sí, puede que no. Completamente respetable. ¿Qué es lo que se buscaba, no? Lo que aquí se pretende con este breve recuento del pasado es notar que estas diferencias no son una rareza y que existen muchas similitudes en esta resistencia a los cambios. Yo nada más agregaría que hay que darle chance a que los docentes que estamos frente a grupo llevemos a cabo este nuevo modelo, que lleva mucho trabajo el estar capacitándonos para poder implementarlo con los objetivos que se han trazado, que al final somos nosotros los que vamos a aplicar el criterio y no es como que seamos personas que van a nada más a estar ahí repitiendo lo que dicen los libros y pues mencionar alabanzas al gobierno y la 4T. O sea, al final el docente es el que va a buscar la mejor manera de aterrizarlo sin politizarlo, porque no es nuestro trabajo. Y que yo sé que ustedes que son expertos en pedagogía y que tienen sus 40 horas frente a grupo y que han sobrepasado a Piaget en muchas áreas, tendrán su negativa y su resistencia y sus argumentos, queridos expertos, son muy válidos, pero no da cuenta, ténganle fe al maestro, dejen que pase un par de ciclos escolares para entonces poder evaluar con objetividad esto que se quiere hacer. Tenemos que partir de lo que ya vivimos con la educación socialista para entender que estamos de nueva cuenta frente a un modelo que tiene una intención muy buena, pero tenemos que dejarlo ser si queremos criticar. No podemos estar resistiéndonos si todavía no hemos visto de qué se trata. Pero bueno, al final, la decisión es de ustedes. Gracias por ver hasta aquí. Denle like, suscríbanse y si pueden compártanlo. Y si alguien pues tiene por ahí algún comentario, alguna pregunta, no está de acuerdo, adelante a la sección de comentarios, dense con todo. Nos vemos.